Muchachos, existen pocos rubros en este mundo que le hagan tanto culto al dinero como la relojería. Imagínense un millonario. ¿Qué tiene un millonario? Un millonario tiene un yate, tiene champaña, tiene mujeres, tiene viajes, autos de lujo, jets privados, todo tipo de cosas así. Pero en todos hay una constante, puede haber distintos estilos, pero siempre va a haber un reloj. Un reloj, un reloj, un reloj. En la muñeca de todo millonario, un reloj. Para efectos de esta fantasía que podemos tener muchos de ser millonarios alguna vez, uno se pregunta a veces, ¿qué relojes realmente tendría yo, Bala, si fuera millonario? ¿Qué relojes tendrías tú si fueras millonario? ¿No más queréis saber? Tenemos todo el capítulo para averiguarlo. Es que, Bala, a mí no me interesaría los autos, yo viviría probablemente en mi misma casa, iría a los mismos bares que voy con mis amigos, iría todo igual. Tapizado en relojes. Pero tendría, tantas cosas, me gustaría, Bala. Así que, mis consejos, y si usted es millonario al otro lado de la pantalla, quizás quiera algún consejo también. Para efectos de este capítulo, ¿qué relojes tendría si fuera millonario? ¡Dando la hora! ¡Dando la hora! ¡Dando la hora! Hola amigos, aquí Alfredo dando la hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¿Qué quieres esto? No, pues Bala, si ya volvimos a Japón. ¡A ustedes! ¿Cómo estás? Ahí sí, pues Bala, bienvenido a un nuevo episodio. Hoy día vamos a fantasear con el mundo de los millonarios. 7 relojes que tendríamos si fuéramos millonarios, pues Bala, ¿ya? Yo paso viendo blogs de relojería, viendo todo tipo de situaciones, y yo siempre he recolectado cosas que me gustaría de relojes y que obviamente son una fantasía no libre a mi acceso, porque teniendo un canal de YouTube de relojes, Bala, desde Chile y vendiendo Casio, es medio difícil hacerse millonario con un rubro así. Pero para que esta fantasía y este ranking funcione, muchachos, yo sé que quizás muchos de ustedes aspirarían a una sociedad sin clases sociales, aspirarían quizás a que el que tiene mucho ayudara y fuera considerado con el que tiene menos. No, muchachos, para este video no. Este video, muchachos, es impúdico. Tengo dinero y no me importan los demás y lo gasto simplemente. El becerro dorado total. Porque si no, va a quedar aburrido el ranking. Aquí esto es gasto sin conciencia social. Ya, partamos, po. Ya. ¿Qué marca por excelencia, Bala, tiene que estar en la muñeca de todo millonario? Un Rolex. Un Rolex, pues partamos con un Rolex. ¿Y para qué vamos a andar con cosas? Eres millonario, hay que tener un Rolex. Ahora, la verdadera pregunta es, si eres millonario, ¿qué Rolex tienes? ¿Qué reloj tenés? ¿Qué Rolex te comprarías si fueras millonario? El más caro. El más caro. Voy a la tienda y le digo, dame 8 del más caro. Algo importante para este ranking, ¿eh? No voy a necesariamente escoger el más caro en cada categoría, simplemente el que sea como de millonario, pero que es el que más me gusta también, porque si no, no funcionaría. Entonces, Rolex tiene varias familias, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, por ejemplo, tenía un Datejust. Nunca lo había escuchado. Pero Bala, ¿cómo no has escuchado el Rolex Datejust? ¡Ah! ¡Fallé! Ya, podríais tener un Datejust, Ya. podríais tener un Day-Day, podríais tener un Air King, pero el Air King es de pobre. No, el Air King ese lo dejáis fuera. No, sobre todo si es Domino Piece. Ese fuera. Hay unos ricos Explorer Vintage sobre todo, y que son muy caros. Podría ser un candidato. Podríais tener un Milgauss, que es como el Rolex que hace poco lo descontinuaron, que era el Rolex que quedaba como utilitario todavía. Todas las líneas Submariner, los Deep Sea, tenéis los Comex, los Sea Dweller. Oye, despacio, cerebrito. Pero muchachos, ¿para qué andamos con cosas? Si eres millonario, ¿cuál es el Rolex de millonario por excelencia? El Cosmograph Daytona. El Rolex que es imposible comprar, pues Bala. El Rolex cronógrafo. Ahora, el Rolex Daytona tiene una larga historia y tiene muchas versiones distintas, así que ¿cuál es el Rolex Daytona que personalmente yo tendría si fuera millonario? Rolex fue seleccionado en 1962 como el cronómetro oficial del Autódromo Daytona International. Y eso implicó que los muchachos decidieran lanzar un reloj que dijera Daytona en su dial para conmemorar este evento. Y los fanáticos de la velocidad se volvieron locos con el famoso Daytona. Personalmente yo no soy un fanático de la velocidad, nunca he tenido cercanía con el mundo de las carreras, pero ¿por qué elijo un Rolex Daytona? No, pues, canapé. Canapé, cállate. Oye, ¿esto te parece de millonario? No, po. A mí no me interesa tanto lo del autódromo, a mí me interesa otra cosa. Yo soy fanático del cine clásico y el actor, grandísimo actor, de Cool Hand Luke, de Butch Cassidy and the Sundance Kid, ¿qué usó en su muñeca? ¡Un Daytona! Un Daytona, No. un Rolex Daytona, ¿cachai?
En 1969, la señora Paul Newman, como un regalo cariñoso, ojalá tener una señora así, le regaló un Rolex Daytona y que Paul Newman usaba orgulloso y que incluso usó en la muñeca en una de sus películas relacionadas a autos. Muy apropiado porque autos, Daytona, Rolex, toda la cuestión junta. Lo que pasa es que esa señora cuando lo compró no se dio cuenta que había pasado algo. Estaba el Rolex Daytona de dial normal, pero ella compró una referencia con un dial especial, en donde los círculos presentes en el dial, en vez de tener los índices rectos, los tenían con unos cuadrados. Y se fabricaron muy pocos Rolex Daytona que tenían ese tipo de índice. Y es por eso que hasta el día de hoy a este tipo de índices se le conocen como Rolex Daytona Paul Newman. Hay muy pocos en el mundo, son carísimos, además son perfectos porque a mí me encanta el diseño, me encanta la historia que está relacionada a él, también me encanta el tamaño, son de 37 milímetros, que muchas veces los cronógrafos son demasiado grandes, estas cosas de los 60. Mi referencia favorita es la 6241. Yo sé que no es la que usaba Paul Newman. ¿Sabían cuánto te podéis comprar un 6241 Rolex Daytona? Todo original Paul Newman, entre $200.000 y $300.000. Pero ahora Paul Newman falleció y para su fundación se remató el Rolex Paul Newman que tenía Paul Newman. ¿Y sabéis qué precio alcanzó, vale? ¡$1 chillón! $17,8 millones. ¡No! En su momento fue el reloj más caro vendido hasta ese momento cuando se había vendido. $17,8 millones por un reloj. Pero si fuéramos millonarios... Voy por esa referencia 6239 que fue la que usó Paul Newman. Lo tendría en mi muñeca. Así que primero en el ranking, el Rolex de Paul Newman. Otro reloj que me encantaría tener, muchachos, si fuera millonario, habría que tener algunos japoneses también, pues, bueno, ¿no? Sí, No podemos quedarnos solo con Rolex. Existen respuestas del Alfredo actual y del Alfredo millonario. Ya. Por ejemplo, ¿qué se compraría el Alfredo actual si fuera millonario? Si así me depositáis plata en el banco. El 35SQ, el primer reloj de cuarzo de todos los tiempos, que era full de oro. Encontré un remate que se vendió uno hace no tanto en $36.000. Me compraría algún Gran Seiko Vintage. Obviamente un Gran Seiko sería interesante. Las referencias con 61, los calibres con 61 son particularmente bonitos. Los Verified Adjusted. No son tan representativos de lo que es el Seiko Vintage, pero es el que llegó al pináculo de lo que era Seiko. 1 minuto al mes de equivocación para un reloj mecánico de esa época. Son preciosos, bueno, yo lo he visto. Están entre 15 y $20.000. Si me tuviera que comprar un Gran Seiko actual, probablemente me compraría cualquier Spring Drive. ¿Qué te parece el que estamos viendo en pantalla? Precioso, un lujo. Mira ahí, con ese dice acabadito ahí. Ahora, eso es lo que diría el Alfredo actual. ¿Ya? Que es un Alfredo con conciencia. Pero estamos buscando al Alfredo millonario. El que despilfarra. Al que no tiene límite de dinero. Y esa persona, si fuera millonaria, ¿sabéis cuál reloj querría? ¿Cuál? El Seiko Kodo. Seiko codo. El Seiko Kodo, pues, vale. Se coloca en el codo. Ustedes pueden ir a la tienda, pagar la módica suma de $385.000 y se quedan con un Seiko Kodo para ustedes. Cuando fuimos al museo Seiko, muchachos, cuando fuimos a Japón el año pasado, vimos un Seiko Kodo. Tenían un mecanismo de Seiko Kodo en exhibición. Era demasiado bonito, ¿vale? Se veía como mucha cosa, era como estos relojes de millonario llenos de piezas, parecía más como una artesanía más que un reloj. De hecho, ver la hora ahí es probablemente hasta difícil. Pero les puedo decir un poquito como la gran innovación que tiene. De hecho, ganó una de las categorías del Grand Prix de Relojería de Geneve el año que fue presentado. La gracia del Seiko Kodo, ¿vale? Es que une dos cosas que nunca se habían unido en relojería. Los relojes mecánicos normales, ustedes los abren y usan una espiral. Esa espiral, en los relojes que es de mucho lujo, en Francia el señor Jean-Louis Breguet inventó una cuestión que se llama el turbillón, que el turbillón era un tipo de espiral así ya atómica. Pero por otro lado, hay una pieza que nosotros hemos hablado en el canal que es el escape. ¿Ya? Y que el escape es esta pieza que se... Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Me Ya, acuerdo. pero si eres millonario, no vaya a tener un escape. ¿Es muy Kuma? Es muy flight. Ah, Tenéis que tener una cuestión que se llama de fuerza constante, ya. que es un tipo de salida especial de la energía. Pero nunca nadie había juntado un turbillón con un fuerza constante. Hasta el Seiko Kodo, en donde los ingenieros japoneses se volvieron locos y juntaron los dos en esta monstruosidad.
Además tiene todo un tema con el espacio vacío que se usa, porque van a ver que sobra bastante espacio, se ve todo el reloj a través de ese. Existen unos efectos de las luces con las sombras, yo lo vi en persona y era real. Como que cada pieza está puesta de una manera en donde le hace sombra a una parte indicada, dependiendo de la manera que le llega la luz. Hay todo un equilibrio bonito con eso. Obviamente zafiros azules, la caja es de platino, el tipo de cuero de la correa era una técnica milenaria japonesa que era el que usaban los cueros de los samuráis, ¿no? Es toda una locura. Así que $385.000 no me parece ni siquiera tan caro. Y de hecho, podéis ir a tus amigos millonarios. ¡Ja! Tu reloj tiene escape. Antiguo. Loser. ¿Cuál es la otra marca suiza que deberíamos tener? Vala, llevamos 4 años haciendo videos. ¡No he aprendido nada! Habría que tener un Omega, pues Vala. Ay, verdad. Omega antiguamente no era una marca tan cara como las que tenemos hoy en día. Hay muchísimos Omega en mi colección que me encantaría tener. Los Omega Cosmic, los con Moonface de los años 50, que son preciosos. Son bastante caros, pero son muy lindos. El que está impagable y que yo lo he visto en persona es maravilloso, el Omega Ranchero Vintage. Precioso. Uno de mis favoritos, bastante pagable, no es de millonario. O sea, no pagable para una persona corriente, pero sí pagable para un millonario, un Constellation Paipan. De hecho, si fuera millonario me podría tener la colección completa de pipe pumps, ¿cachai? Podría tener el con fecha, el sin fecha, hay uno negro con dorado, negro con plateado, todas las combinaciones posibles, yo tendría todos los pipe pumps, el jumbo, todos los tamaños. Si nos vamos a los un poco más modernos, que me encantó fue el Seamaster 300 que sacaron para la película Spectre. De hecho, yo lo vi en persona ese reloj alguna vez. Era precioso, como de inspiración vintage, pero con las cosas nuevas. Bueno, precioso, no era pretencioso, era muy lindo. Ese también sería uno que me compraría. Me compraría el Alaska Project, un reloj bien excéntrico, pero que me encanta. Unos que me encantan también de buceo, que nunca he sabido pronunciar muy bien, ahí me corrigen en los comentarios, el Ploprov. Siempre me ha gustado como en esa cuestión al lado. Los Flightmaster Vintage son bien bonitos también. Todos esos, ¿cuántos te he nombrado? Pero lamentablemente, si hay que elegir un Omega, vamos a tener que irnos a la cosa tradicional. Cualquier persona que quiera un Omega, al final del día todos queremos el mismo. El Speedmaster Professional. Pues sí. El reloj que usó Neil Armstrong al momento de pisar la luna. Es muy bonito, las tiene todas, tiene la belleza, tiene la ingeniería, tiene la historia. Es que las tiene todas. Tiene que estar en cualquier colección relojera. Ahora, Omega ha sido inteligente y le ha sacado lustre a la Speedmaster Professional. Entonces, la verdadera pregunta de este ranking es, si fueras millonario, ¿qué Speedmaster Professional te comprarías? Hay varios tipos. Mucho, ¿ya? Si Omega se ha hecho la América con esto. Ya, entonces, tenía el Reduce, que es mi favorito. Si no fuera millonario, yo tendría un Reduce, probablemente. Que es el que tendría yo actualmente sin ser millonario. Me encanta el Reduce, que es de tamaño un poquito más pequeño. Otra respuesta posible podría ser hay unos con Moongraph, hay uno de Snoopy, hay unos de todo tipo De Snoopy. Hay uno de Snoopy, pues. Al tipo que es pobre, que le dan las migajas, a esos rascas, a esa gente así asquerosa, ¿ya? Les dan el Swatch, el Moonswatch. ¿Verdad? Que se hacían fila y moría Se hacían gente. fila y moría gente, claro, porque son gente sin dinero. Después, el fanático relojero un poquito más tradicional, la respuesta creo recta sería el Speedmaster Pre-Moon, que fue como el más legítimamente similar al que sí llevó Neil Armstrong. Pero Vala, nosotros estamos fantaseando en el millonario total. El buen en verdad millonario, ¿cuál Speedmaster Professional se compra? ¿Cuál? El dorado de 1969. Después de que el hombre llegara a la luna, obvio, si llegáis así una proeza así, por lo menos un asado. Una tallarinata. Algo que había que ser. Entonces lo invitaron a la Casa Blanca y le hicieron una cena de honor en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos. Imagínate, po. La gente de Omega, yo creo que adelantándose al hecho de que esto iba a ser el gran superventas que iba a mantenerlos vivos como compañía, hicieron 28 Speedmaster Professional de conmemoración para cada astronauta de oro. No. De oro. De oro. De oro, pues, Vala. De oro. Incluso hicieron uno especial para Neil Armstrong, con una inscripción especial. Y ese era el reloj de uso diario de Neil Armstrong, porque el reloj que llevó Neil Armstrong era propiedad de la NASA y de hecho actualmente está exhibido en un museo en Washington. Y de vez en cuando de estos 28 sale alguno a remate y alcanzan precios obviamente exorbitantes. Pero la joya de la corona fue el de Neil Armstrong. Salió a remate hace no tanto tiempo. Y además estaba como carreteado, significa que Neil Armstrong en verdad lo usaba. Esta raya se la hizo Neil Armstrong. De oro. Entonces, si yo fuera millonario, el Speedmaster Professional que me compraría sería el que usó Neil Armstrong y que le dieron en el año 69 como premio por haber llegado a la luna. ¿Sabes qué precio alcanzó, Vala? $2.2 millones. Encuentro que no es tan caro, weón. El Paul Newman alcanzó 17, Igual mucho. no es que fue a la luna. O sea, este no, pero fue el que le dieron de premio por ir a la luna. ¿Cuál es más valioso? Yo creo
Ese está en un museo. Así que ¿cuánto vale ese? Vale pagarle a los ladrones que vayan a robarlo. Sería bacán. Siguiente bala ya. Tenemos que tener uno de buceo, ¿no? Las dos marcas que ya nombramos tienen muchos de buceo ricos, pero hay de otras marcas obviamente también. Tenía el Tudor Black Bay, el clásico, rico, es de 39 milímetros. Rico reloj. Línea más baja, el MRG, el Frogman de Casio, vale como $4.000, bastante caro. El Cine, no hemos hablado de los relojes alemanes, Cine, una de las marcas que me gusta, tiene el U1. Muy bonito reloj. Ahora, cuando tú habláis de algo alemán asociado a una U, ¿en qué pensáis, Bala? En nada. En nada. ¿Qué debería pensar? En los U-Boats. Ah, no, ni cagando. No, no sé. Das Boot, extraordinaria película, véanla. También otro de mis favoritos, tampoco es de millonario, pero también me encantan los Squale. Me encantaría tener un Squale. Pero también voy a quizás tomar un enfoque un poquito conservador con esta elección, ¿vale? Si te fuera millonario, ¿qué reloj de buceo tendría? Un Blancpain 50 Fathoms. Este modelo fue introducido en 1953. El presidente de Blancpain, una de las compañías más tradicionales de relojería de Suiza, era submarinista profesional. Y él sentía que faltaba un reloj de buceo, porque había relojes que ya eran resistentes al agua, pero no había ninguno certificado de buceo. Y según muchas personas, el primer reloj de buceo realmente certificado y realmente pensado para esto fue el Blancpain 50 Fathoms. Tanto así que en ese tiempo no existía esta cosa del marketing del reloj de buceo. No se vendía en la tienda de relojería de joyería. Se vendía en las tiendas de submarinismo, de buceo. Esto fue como una gran innovación y los modelos vintage por lo mismo, como ahora hay todo un tema con los relojes de buceo, los 50 Fathoms antiguos alcanzan grandes precios. La persona asociada más a 50 Fathoms fue el documentalista Jacques Cousteau. Pero de cuando éramos chicos que alcanzamos a ver, yo alcancé de chico todavía a ver documentales de Jacques Cousteau. Era un submarinista y era un tipo experto en las cosas relacionadas al mar y a la naturaleza. Entonces Jacques Cousteau hizo muchos documentales y usaba obviamente un 50 Fathoms junto a él. 50 Fathoms, consciente de esto, sacó una línea asociada a Jacques Cousteau que se llama Aqualung, ¿ya? Por un lado, tendría que ser Aqualung. Y en segundo lugar, el 50 Fathoms que más me gusta es el No Rad, No Radiation. Mira ese dial, Bala. Está precioso. ¿No te parece piteado? Piteadísimo. En la antigüedad, muchos de los lúmenes que brillaban en la oscuridad en la noche se usaban materiales radioactivos, que en ese momento no se sabía. Entonces se empezó a usar otro material que era el tritio. Y por lo mismo, este reloj, para asegurarle a los clientes de que esto no tenía radiación, le pusieron ese símbolo en el dial No Radiation. Es como el 50 Fathoms favorito. Entonces, tiene que ser un Aqualung, 50 Fathoms y No Radiation. Tiene que tener las tres a la vez. A finales de los 60 hay unos No Radiation Aqualung. Puedes comprarte uno entre 15 y 20 mil dólares. Ahí, como somos millonarios, trataría de comprar el de Jacques Cousteau, ¿vale? Obvio. ¿Usted tiene con radiación o no? Me da lo mismo. Soy millonario, me pongo la weá, me da radiación. Y los millonarios son súper poderosos, pues vale. Blancpain 50 Fathoms, No Radiation, Aqualung. Esta es la única categoría que es una categoría que en verdad no es de millonario. Un Casio. ¿Qué reloj digital compraría si fuera millonario? Es que el reloj digital no es de millonario. Entonces yo creo que aquí uno se puede dar el lujo de tener las colecciones completas. Todos los Casio con juego, por ejemplo. Todos los Casio de los 70. El DW3000, ese Casio es muy caro. Los Twingraph, el 1 y el 2, con todas las variaciones. El metálico, el Cosmograph, el Moongraph. Todos los Surfing Timer, todos los casos que uno quiere. Todos los Nelsonic con juegos que son muy caros de segunda mano. Los suizos, imagínate, por los que sacó Orient. Tiene el Equinox, tiene el Albatros, que me encanta. Y después Orient tiene unos relojes digitales espectaculares, Citizen, todos los con múltiples cosas. Los compré todos. Todos los weas. Obviamente me gustaría el Hamilton Pulsar LED, el con calculadora. El Hewlett Packard HP01 calculadora, muy caros de segunda mano, no de millonario, pero muy caro. El primer Seiko de pantalla cristal líquido LCD, que según mucha gente el primer reloj de pantalla LCD del mundo. Encontré uno a $6.000 de venta que se vendió hace un par de años. Existe un debate sobre cuál es el primer reloj digital. Tú sabes, mientras más uno se mete en cualquier tema, uno empieza a descubrir que más los récords que a uno le dicen no son el que le dicen. El Synchronar 68 alemán podría ser un candidato. Solar, LED, según algunos, el primer reloj digital de la historia. Muy caro también. Pero ese no es el que es millonario. El que más se acerca a un reloj de millonario de los relojes de la historia de la relojería digital son donde partió todo. El Pulsar P1, el primer reloj digital de todos los tiempos. Aparece en James Bond, pero acá está el truco. Hay una versión que le hicieron de oro de 14 quilates y macizo. No bañado en oro, macizo. De oro. Y ese
uno lo puede encontrar más o menos en 10, 15 mil dólares. Es de lo más caro que se puede pagar en relojería digital. Este tema del oro en los relojes digitales ha sido un tema porque, como hemos visto en el canal, los relojes digitales antiguos eran objetos bastante caros, de hecho se consideraba relojería de lujo, y muchos se hicieron de oro macizo. Y el problema con eso es que, como eran de oro macizo, empezaron a valer mucho más por el material que por el reloj mismo. Entonces muchos se han perdido con los años. Pero sinceramente, si fuera millonario, tendría un Pulsar P1, el primer Pulsar, y así, toma, de oro completo. De oro, reloj digital de millonario. Ya vamos cerrando el ranking, Bala, pero es que hay tantos. De la Dragon mi favorita. Ah, sí. Hay que planearlo. Es que hay que planearlo para que se roben el reloj de Neil Armstrong, el que llevó a la luna. ¿Y daría leyenda en el mundo relojero? Obvio. Sí, pues estaría leyendo. Imagínate que como que desapareció y nunca nadie sabe dónde Sí, está. sería bacán. Oigan, la penúltima categoría me gustaría definirla como emblemática, que son relojes muy importantes en la historia de la relojería, son como de diseño emblemático y todos con historia, y normalmente la gente cuando tiene plata los compra. Vamos con la lista. El Breitling Navitimer. No. El Cartier Tank. Puede ser un Cartier Tank. El Jaeger-LeCoultre Reverso. Un Heuer Mónaco. Un Zenith el primero. Un Royal Oak. Hay unos Royal Oak tan lindos. Hay unos con Moonface. Hay unas complicaciones hermosas. Pero ¿sabéis lo que me pasa con todos esos relojes, ¿vale? Que al final sí son de precios muy altos, pero no son tan de millonarios en el sentido de que no son tan exclusivos. Tú, si eres millonario, querés que te lo hagan para ti. Querés ser el único one que lo tenga. Ya. Querés estar en un grupo selecto de poquísima gente. Con estos relojes mucha gente los tiene. Entonces podí ir derechamente a algún relojero y que te haga un reloj, como podría hacértelo, por ejemplo, Dan Spitz, el guitarrista de Anthrax, que ahora hace relojes. Le compré un reloj a Dan Spitz. ¿Sabéis qué reloj me compraría si fuera millonario? Una marca que nunca hemos hablado en el canal, pero que yo adoro y que la sigo en YouTube, y que cuando veo sus videos... Vacheron. Me vuelve loco cuando te veo y no sé si sientes igual. Eres tan bonito y sé que soy feo. Vacheron Constantin con el Bentley Grand Complication 3752 del año pasado. Este reloj de bolsillo gigante, ¿sabéis cuántas complicaciones tiene, vale? Es una proeza en la ingeniería. Se demoraron 11 años de trabajo en hacer esa wea. Tiene 63 complicaciones. Muchachos, 63. 2 días y noche para dos lugares distintos. Tenéis 24 ciudades, la hora en 24 ciudades a la vez. Mecánico, te repito, mecánico. Filtro de hemisferio norte y sur. Entonces, tú eres millonario, te das de viaje, necesitas filtrar el hemisferio norte y sur, obviamente. Uy. Calendario perpetuo, obviamente, calendario gregoriano perpetuo. E indicador de año bisiesto, te avisa si está en un año bisiesto o no. Y te dice tu semana del mes, donde usted está la semana 12 del año. Fase lunar, fase sideral de las estrellas, para cachar en qué fase están las estrellas. Después, por el otro lado, ¿vale? Una complicación que nunca nadie había hecho en la historia de la relojería. Calendario perpetuo chino. Porque el calendario gregoriano tiene sus complicaciones, pero al parecer el calendario chino es mucho más enredado y nunca nadie había logrado hacer un calendario perpetuo chino, y este reloj lo logró hasta el año 2200. Y obviamente las cosas clásicas, cronómetro, alarmas mecánicas de distintas cosas, bueno, y todas las combinaciones de estas entre sí. Eso es lo que hizo el Vacheron Constantin en esta maravilla de la ingeniería. Uno de repente se ríe porque tenía un reloj GMT y decía, tiene una complicación GMT en tu weá de cuarzo. Esta weá tiene 63 complicaciones en un reloj mecánico. Eso es tener plata, po. ¿Quién necesita esa weá? Nadie. ¿Y por qué lo compráis? Porque eres millonario, po. ¿Sabéis cuál precio tiene? ¿Cuánto? No se sabe. ¿Y cómo no se puede comprar? No. Tú tenés que ir, te tienen que elegir y después de un par de entrevistas te dicen el precio. Estos relojes, cuando son tan exclusivos, normalmente los precios nunca se hacen públicos, ni siquiera a la prensa. Ahora, el rumor es que vale entre 8 y 10 millones de dólares. Oye, ya no estamos así ya. Oye, esto ya se volvió así de marca Made in England, ¿no? Mi polera ya la compré así en Savile Row. Mis pantalones ya son de ¿Estás lino haciendo fino. fancy? Estamos en otro nivel aquí, Lord. ¿vale? No, otra cosa. Hasta estáis con el pelito corto. Ya, no hay que hablar de eso, Ala. Me vendí. Solamente puedo decir que debimos haberlo grabado. Bueno, sí son las cosas, pues, muchachos. Todos estos relojes que acabamos de mostrar y que hemos hablado, algunos son más elegantes, otros son un poco más de millonario, más excéntrico, pero yo creo que nos falta uno en la conexión de old money. ¿Manejas el concepto old money, ¿vale? Gente que normalmente la elegancia y su dinero no necesita gritarlo. Hay una frase famosa, la elegancia no se grita, se susurra. Yo creo que también necesitamos un reloj para cuando estemos en una ocasión elegante, formal. Tener la elegancia, tener la riqueza,
pero con un poquito más de discreción. Susurrar. Sí, una cosita más potito parado. Entonces, ¿cuál es la marca para hacer eso? ¿Y qué es la que ha faltado de millonario en este video? Pate Philippe, y es super old money. ¿Tú sabéis qué comen los relojeros de desayuno? Pan con Patek. No, God, please, no, no! Mira, Patek ha incursionado en cosas más de Nuevo Rico, pero sí tiene una línea de relojes que viene de 1932, que son los Patek Calatrava. Cuando se desarrollaron originalmente eran relojes muy minimalistas, de hecho se dice que siguieron principios de la Bauhaus para diseñarlo. En 1932 estaba todavía muy presente el tema de la Gran Depresión y se dice que la gente millonaria en esa época no le gustaba estar ostentando sus riquezas, porque como estaba la situación crítica y económica crítica a nivel mundial, querían pasar más desapercibidos en su riqueza. Y por lo mismo Patek Philippe sacó esta línea de relojes muy simples, muy elegantes, de terminaciones exquisitas, pero aún así sencillos, llamados los Calatrava. Y que de hecho dicen que Patek Philippe pudo salir adelante en la Gran Depresión gracias a este tipo de relojes. Mira qué bonitos son, ¿vale? Y pequeño, 34, 36 milímetros. En general los Patek Calatrava son de oro, pero nosotros no queremos andar gritando el oro. Oro blanco. Más caro y más sobrio. 36 milímetros, tamaño perfecto. Personalmente yo me eduqué con los relojes antiguos, entonces este tamaño es perfecto. Y le suma una última cosa. ¿Veis esa inscripción que tiene ahí? Gobelin. Es la joyería donde se vendía. En esta época de relojera, muchos relojes, hay distintas casas, hay unos que dicen Tiffany, etc. A veces le hacen el favor de inscribirla en qué joyería la habían comprado. Y hay coleccionistas que prefieren ciertas joyerías. El Gobelin es como la relojería tradicional de Suiza. Entonces el tipo dice, este me lo compré en Suiza. Yo no ando como ustedes que andan yendo a los... Y te digo lo mejor de todo para cerrar este modelo, ¿vale? ¿Cuál? Que no es automático, es a cuerda. Que eso yo lo encuentro más elegante todavía porque te permite ser un poquito más plano y además es como más old money, darle cuerda al reloj. Nada de esta weá de tecnología, no. ¿Sabían cuánto se subastó este hace no tanto tiempo? $120.000. ¿Qué te pareció el ranking? Hermoso, precioso, me gustó todo. Quería aprovechar de hacer una pequeña reflexión final con respecto a esto. En el mundo relojero en general hay demasiada admiración por la cosa de lujo, pero a mí me genera una pequeña contradicción. Por un lado, hay un aspecto moral que puede ser como relativamente inmoral tener, en mi opinión, relojes de estos precios. Por otro lado, los millonarios hacen que se financien estas cosas y esto le da pega a miles y miles y miles de relojeros en el mundo. En Rolex, por ejemplo, trabajan 14.000 personas. Y si no existieran millonarios dispuestos a pagar por este tipo de trabajo, quizás los relojeros se quedarían sin trabajo. Si lo pensáis, que estas cosas existan son como un pequeño milagro, ¿no? ¿Vale? Es que todos estamos aquí para mantener el ecosistema. Tal cual. Pero lo que sí les puedo decir desde el punto de vista de un coleccionista, esto me llegó hace poco tiempo. Esto, muchachos, es el Casiotron 01501 de 1974 con el sello de triángulo atrás. Según mucha gente, yo tengo mis argumentos para defenderlo, hay otra gente que no está a favor, yo estoy a favor, tengo argumentos. Este es el primer Casio de todos los tiempos, ¿vale? Una empresa que hace millones de relojes al año, este es el primero de todos. Este es un reloj que ha marcado una historia significativa, muy importante en la historia de la relojería mundial. ¿Y sabéis cuánto me costó? $350. Para mí no es barato, pero sí me parece un precio bastante accesible para el primer Casio de todos los tiempos. Lo que quiero decir con esto es que este reloj yo siento que está a la altura de todos los relojes que nombramos en esta lista por un precio infinitamente menor. A mí me pasa que los coleccionistas que están allá afuera sienten que tienen que llegar a estos modelos o si no, no pueden disfrutar de la relojería. Y yo les digo algo, después de años en este negocio, eso no es así. Usted no tiene el dinero para un Blank Play 50 Phantoms, puede disfrutar igual de mucho con un Bostock Amphibia. Usted no tiene dinero para un Rolex, usted puede tener un cronógrafo Seagull. Usted no tiene dinero para comprarse el Omega Speedmaster Professional y menos el de Neil Armstrong de oro. Muchachos, se puede comprar por menos de $500 el Sturmansky que llevó Yuri Gagarin a la luna y también fue el primero. Y así suma y sigue. Y no tienen que nublarse tanto por la riqueza. Yo veo una y otra vez como la gente cae y cae en la trampa del lujo y no disfrutan todo el horizonte de posibilidades en todos los rangos de precio que existen, muchachos. Yo les digo que esto yo lo amo tanto como yo amaría un Rolex Paul Newman. No sean... Si usted tiene el dinero, gásteselo y disfrútelo. Pero no es necesario. Esa es mi lección final. Si es que les gustó este video, nos pueden apoyar en dandolahora.cl y también pueden suscribirse al canal, dejar un comentario. Comenten también ustedes qué relojes tendrían ustedes si fueran millonarios. Los queremos mucho, muchas gracias por seguir nuestro contenido. Recuerden nuestras frases finales, la lucha continúa. ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. ¿Qué harías tú si fueras millonario? Andaría sin reloj, sin nada, en pelota todo el día, tomando champañita. ¿En pelota todo el día? Sí.